Hola, mucho gusto amigas y amigos que nos sintonizan y que nos ven a través de este espacio. Mi nombre es Brian Torres y en esta nueva semana compartiremos la segunda lección correspondiente a esta temática tan importante como es lo relacionado con la producción radial y sus fundamentos. Espero que el tema sea de su agrado y sin más preámbulos, sin más que ampliar, los dejo con la temática correspondiente a esta lección. Hola, mucho gusto de saludarles nuevamente. Hoy vamos a platicar al respecto de los formatos radiofónicos. ¿Y en qué consisten estos formatos radiofónicos? Estos formatos radiofónicos son parámetros generales que nosotros podemos utilizar para plasmar o para ejecutar cualquier producción de formato radial. Entonces, lo vamos a empezar a ver así rapidito para que pues tengan esa noción y esa base. Tenemos varios objetivos para hoy. En primer lugar, pues definir los géneros o formatos radiofónicos, discutir en qué consisten los formatos radiofónicos y conocer su ámbito de incidencia. Tenemos tres clasificaciones generales. Tenemos en primer lugar los formatos monologados o monólogos, en donde solo interviene un locutor, una actriz, un actor y así sucesivamente, solo uno. Luego tenemos los dialogados, en donde pueden haber dos o más, y después tenemos los dramatizados. En el formato dramatizado pues tenemos las radionovelas, los radioteatros, los radiodramas. Bueno, aquí tenemos ya la clasificación: la charla, el noticiero, nota o crónica, comentario, entrevista informativa, entrevista indagatoria, la mesa redonda, el radioreportaje y la dramatización. Estos son los diferentes formatos. Entonces, dependiendo de lo que uno desea hacer, pues va a decirle, mire, fíjese que esto es un comentario, o esto es un programa de comentarios, o esto va a ser una charla, o vamos a tener una entrevista indagatoria, y así sucesivamente. Bueno, esto es al respecto de la charla. Existen tres. Hay veces que se dan dentro de los diferentes programas las expositivas, las creativas y las testimoniales. En la expositiva tenemos, por ejemplo, a lo mejor una situación de índole comercial, como por ejemplo una promoción que alguna empresa va a hacer. Decimos nosotros o vamos a invitar o ya la radio acordó estas charlas dentro de los horarios de mayor alcance o de mayor audiencia dentro de su espacio. Entonces, tenemos ahí que se invita al gerente de mercadeo, se invita a alguien de relaciones públicas de la empresa y nos explica, ¿verdad?, en qué consiste la actividad, qué fines tiene, qué desean ellos alcanzar con esto. Entonces ya se vuelve una charla expositiva, ¿verdad?, donde tenemos un invitado y esta persona hace una exposición de lo que va a hacer, de los proyectos que tiene, etc. Luego tenemos las charlas creativas. Estas han adquirido cierto interés en la actualidad en radio, y más con la migración de la radio hacia formatos novedosos o formatos tales como los podcasts. Entonces tenemos una charla creativa entre dos o más personas y pues estas personas van explicando, van desarrollando un tema en concreto, ¿verdad? Entonces ellos lo hacen de una manera muy práctica, lo hacen de una manera muy creativa, conforme conforme va desarrollándose o se va hilvanando la plática. Luego tenemos la charla testimonial. Una persona nos cuenta a través de su experiencia
algún hecho que haya vivido. Entonces invitamos a un sobreviviente de una catástrofe y nos cuenta cómo fue que ellos desarrollaron esta supervivencia, cómo fue que ellos lograron mantenerse, digamos, al frente de las cosas a pesar de las vicisitudes. Entonces generan interés estas charlas testimoniales, porque ya la persona nos cuenta por experiencia propia lo que vivió. Luego tenemos el radio noticiero. El radio noticiero pues sigue siendo un formato muy utilizado, por lo menos en nuestro país, y tiene varias características, ¿verdad? Tiene corresponsales en diferentes partes del país, tiene sus intervenciones ya sea pregrabadas o transmitidas en directo. Entonces, hay varias cosas o varias características que tiene este radio noticiero. Por ejemplo, la inmediatez que el reportero se puede mover de un lugar a otro y darnos sus puntos de vista de primera mano. Eso es inmediatez. Lo hace de una manera breve, con un lenguaje sencillo, y usualmente se les invita o se les exhorta a evitar juicios valorativos. Que sí, que la situación es lamentable, que es un hecho terrible. Todos estos son juicios valorativos. Eso nos tiene que comentar o plasmar qué es lo que está sucediendo dentro de los hechos que él está visualizando. Hay veces que siempre, como nosotros somos seres humanos, existen los juicios valorativos, pero se sugiere que no se realicen, porque pues ya se ve un poco tendencioso, ¿verdad? Luego tenemos la radiocrónica. La radiocrónica es un formato que se ha explorado muy poco en nuestro país. Es un formato que por la forma en que se ha implementado, por la forma en que tiene que abordarse, debe, en primer lugar, pues se apoya en un formato, en un género periodístico, como es la crónica. La crónica nos va dando minuto a minuto, hora tras hora, las perspectivas de un hecho en concreto. Entonces, vamos a hacer algo en este momento. Vamos a compartirles a través de la sección de comentarios una crónica hecha por un periodista, obviamente escrita, y una radiocrónica, en donde se comparte o se plasma un hecho lamentable de, de, nuestra, de nuestro país, como es un golpe de Estado. El golpe de Estado que se dieron entre los generales, o que se dio de parte del general Efraín Ríos Montt a Romeo Lucas García. Entonces, él dio este golpe de Estado y pues TGW o TGW, que es Radio Nacional, hizo una producción que nos plasma cómo van avanzando los hechos en esa situación tan lamentable. Entonces, incluye diversidad de fuentes periodísticas. De hecho, incluye los testimonios y los puntos de vista de periodistas que fueron enviados acá en ese momento, en la década de los 80 a nuestro país. También ellos pues van relatando a cada una de sus cadenas informativas, como es BOA, La Voz de las Américas, como es Prensa Asociada, como es Radio Moscú. Todas estas radios estaban aquí en ese momento, porque era una situación que ellos enviaron sus reporteros acá a nuestro país para dar cobertura a la forma en que se estaba dando esta situación tan complicada, ¿verdad? Tanto política como militar. Entonces, ellos van compartiendo sus puntos de vista y van relatando a cada una de sus cadenas informativas cómo es que se está dando el golpe de Estado que se hizo en nuestro país. Entonces,
ustedes les ruego por favor que lo puedan escuchar, van a estar en la sección de comentarios para que lo puedan visualizar. Y obviamente también oír. Esto va a ser transmitido o está colgado en una fonoteca para que ustedes lo puedan oír. Entonces, características. Tiene una duración aproximada de 3 a 5 minutos, aunque dependiendo puede ampliarse. No incluye comentarios ni opiniones personales, pero sí ofrece algunos detalles, antecedentes y opiniones de terceros. Ofrece al oyente la capacidad de interpretar el audio y diferentes puntos de vista para que vaya construyendo su propia perspectiva. Y brinda elementos de juicio de lo que se plantea, tales como la situación sociopolítica, la situación de cómo fue que se dieron los hechos, etc. Y tiene algunas otras características. Traza un panorama político, social y económico de la problemática que se plantea. Además, intenta hacer un comentario disimulado, ya que induce y sugiere un juicio al oyente. Entonces, obviamente, cada uno de ustedes, al momento que escuche este material, que vamos a dejar en la sección de comentarios, va a tener su propio juicio, su propio criterio, ¿verdad? Entonces, espero que el tema ahí de la radiocrónica sea de utilidad, al igual que la crónica periodística que vamos a compartirles también ahí. La parte de comentario. Este es un formato que se está utilizando bastante en nuestro país y que los mexicanos han explotado bastante. Tal es el caso que vemos programas de tertulias deportivas que nos comparten o analizan el día a día de, por ejemplo, el fútbol mexicano, el fútbol internacional. Entonces, siempre pues en estas secciones hay una persona que es el moderador, ¿verdad? Hay periodistas de alta alcurnia que son moderadores en estas secciones de comentarios. En la parte radial también se ha hecho y pues hay secciones de comentarios o tertulias deportivas en diferentes radios de nuestro país. Entonces hay varias cuestiones que considerar, por ejemplo, el análisis y la opinión de las personas que están ahí. Muchos de ellos son periodistas de trayectoria, otros son relatores y nos dan su perspectiva y su opinión. También brinda información, porque hay veces que incluyen notas informativas dentro de la sección, dentro de las tertulias deportivas o los programas de comentarios, y orienta e influye en el oyente. Eso es lo que busca. También hasta cierto punto los comentarios y las opiniones que se vierten ahí aprueban o condenan a las personas. También pues pueden exaltarlos a través de una felicitación, una parte ahí de comentarios que los feliciten, y puede ser que censure a alguien o censure un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, un hecho violento, un hecho de discriminación, un hecho racial. Entonces es un hecho, es todo lo que puede incluir dentro de lo que puede darse dentro de un programa de comentarios. Luego tenemos la entrevista. La entrevista tenemos dos. Tenemos una entrevista informativa y tenemos una entrevista indagatoria. En la entrevista informativa, pues no se va a llevar a ninguna situación incómoda al entrevistado. Básicamente, pues se les va a plantear el tema a desarrollar y que él nos brinde información al respecto. Por ejemplo, el alcalde de una localidad. Señor alcalde, ¿cómo está el tema de distribución de aguas? Señor alcalde, nos gustaría que usted nos comparta cómo han sido sus proyectos a lo largo de su gobierno municipal. Entonces, eso es de índole informativo. Luego tenemos las entrevistas indagatorias.
Entonces, en las entrevistas indagatorias se busca o se pretende llevar al límite al entrevistado. Entonces, se les dice, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una entrevista y va a ser con tal y tal personalidad. Y esta personalidad tiene la tendencia a, a cuestionar o plantear repreguntas que le llaman, ¿verdad? Porque hay una pregunta general y a partir de lo que la persona le va diciendo, plantea nuevos cuestionamientos. Entonces esto es una entrevista de índole indagatoria. Entonces, volvamos al caso del alcalde. Señor alcalde, hemos recibido o nos han llegado denuncias a través de las redes sociales que el servicio de agua potable o el agua potable que está llegando a tal y tal localidad es llega agua contaminada o llega agua con tierra, por ejemplo. Entonces, ya ahí él empieza a explicar cómo es la situación y cuál es la realidad de las cosas. Recomendaciones: es necesario que la persona que vaya a realizar la entrevista tenga un conocimiento profundo al respecto de la temática, ¿verdad? Si el entrevistado no tiene un conocimiento profundo al respecto de la temática, pues puede ser que el entrevistado pues le salga adelante, ¿verdad? Como se dice popularmente. Luego tenemos el radioperiódico. El radioperiódico fue un formato que se utilizó ampliamente aquí en Guatemala. Hoy en día pues yo desconozco si sigue vigente. El último que yo sabía que existía era El Independiente, Voz y Corazón del Pueblo, pero desconozco, como les digo, si todavía existe. Veamos algunas características del radioperiódico. El radioperiódico pues se caracteriza o se diferencia del periódico convencional por el hecho que, por ejemplo, comparte algunas secciones del noticiero radial, pero comparte algunas, pero en adición cuenta con un comentario editorial o un editorial como tal. Todos los que hemos leído periódico impreso sabemos muy bien que pues el periódico impreso tiene su sección de noticias, tiene su sección deportiva, tiene su sección de columnistas y en adición tiene, por ejemplo, la parte editorial o la sección editorial. Entonces, aquí es donde se evidencia, se plasma la postura del medio. Entonces, es una situación que nosotros tenemos que saber. Entonces, en el comentario editorial o en la sección editorial del radioperiódico se evidencia la postura del medio a través de una sección informativa eminentemente radial. Entonces, esto ya ha caído un poco en desuso en nuestro país, pero es importante que se estudie, ¿verdad? Porque uno de los primeros radioperiodistas en Guatemala fue nuestro premio Nobel de Literatura, como es el caso de Miguel Ángel Asturias. Él fue radioperiodista y ellos transmitían el que se llamaba el periódico del aire. Entonces es algo bien interesante y pues nuestro país ha tenido referencia en esa parte. Entonces hay varias cosas que ir considerando y la forma en que se daba el radioperiódico en aquella época era que teníamos un periodista o un locutor que se dedicaba a la parte eminentemente informativa y teníamos otro que se dedicaba a la parte comercial. Se alternaba la parte informativa y se alternaba la parte comercial. Entonces teníamos una nota informativa, un anuncio publicitario. Una nota informativa, un anuncio publicitario. Y esa era la dinámica, ¿verdad?
Entonces, por eso es dinámico, variado y genera ese interés de parte de los oyentes. Entonces, ha caído un poco en desuso por la forma en que se ha desarrollado en la actualidad el periodismo radial en nuestro país y por temas de intereses, ¿verdad? Porque hay sectores políticos y económicos que tienen un interés fuerte y un nexo fuerte con algunos medios nacionales. Entonces, esto ha caído en desuso por la forma en que ha evolucionado la tecnología y por la forma en que hoy en día pues se dan las cosas. Luego tenemos el radioreportaje. El radioreportaje es uno de los formatos más relevantes hoy en día y es de los más complejos por el hecho que cuando nosotros hablamos de un reportaje a nivel escrito es un formato o es un género periodístico de los más complejos por la profundidad que lleva, por el uso de fuentes que se llevan, por el ejercicio periodístico y formal que se realiza dentro de esta parte. Entonces, en la parte de radioreportaje, nosotros tenemos algunas consideraciones. Y ahorita las vamos a compartir. En primer lugar, pues te presenta un tema de una manera lo más completa posible. O sea, nos muestra el lado A y el lado B de un fenómeno para que nosotros tengamos una perspectiva. Cuenta con un tiempo máximo de 30 minutos y mínimo de 10 a 15. Entonces es bien importante que nosotros consideremos esa parte. Luego tenemos las recomendaciones o algunas sugerencias que utilizar al respecto del radioreportaje. La utilización de sonidos reales o sonidos propios de la localidad. También un manejo adecuado de fuentes dentro del trabajo periodístico. Y eso es algo que es bien importante que el radioperiodista haga. Tal es el caso por ejemplo, hay veces que se coloca de manera irresponsable las entrevistas completas. Y esto es una irresponsabilidad de parte de los periodistas o de la parte de las personas que realizan periodismo radial o radioreportajes, porque prácticamente delegan en los entrevistados que ellos pues desarrollen el tema. Cuando es responsabilidad del periodista, en primer lugar, escuchar las entrevistas, extraer las temáticas y a través de un trabajo documental fortalecerlo. Fortalecer lo que el entrevistado les dice. Pero este es un tema que requiere mucha seriedad y requiere ser críticos al momento de analizar y volver a escuchar las entrevistas que se realizan. Porque si ustedes escuchan o se plantea un radioreportaje con una persona hablándoles 5 o 10 minutos sobre un tema, se va a volver cansado, se va a volver tedioso y va a evidenciar, como les digo, esa indolencia e irresponsabilidad de parte del periodista que definitivamente no escuchó la entrevista. Luego tenemos la parte a considerar, que es la investigación, que es primordial dentro de cualquier trabajo periodístico. Ese esfuerzo de profundizar al respecto de la temática y siempre indagar más, siempre preguntar más. Las preguntas nunca están de más. Las preguntas siempre pueden contribuir o pueden fortalecer un trabajo de producción periodística como este. Y luego tenemos la radiorevista. La radiorevista es considerado como un formato misceláneo porque cuenta con diferentes secciones. Puede contar con una sección informativa, pueden contar con secciones
donde van a tener una tertulia, puede haber un invitado también, etcétera. Entonces, hay variedad de secciones en este sentido y usualmente pues puede haber uno o dos conductores. Puede tener un enfoque educativo y puede tener un enfoque informativo. Yo les coloqué ese ejemplo ahí abajo. Este es un ejemplo de una radio revista. Tenemos notas de moda, tenemos la sección de recetas de cocina, luego tenemos también la parte de donde se habla de belleza y salud, el horóscopo diario y algunas curiosidades. Esto es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y pues puede tener esas 5 secciones o puede tener más. Eso ya queda a criterio del productor radial. Entonces, espero que el tema de hoy haya sido de su agrado. Cualquier comentario, cualquier duda o algo que ustedes deseen que se les amplíe, lo pueden plasmar o lo pueden materializar a través de la sección de comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva lección que se transmite a través de este canal de YouTube. Nuevamente les extiendo la cordial invitación a sintonizar y estar al tanto de los contenidos que se generan a través de este espacio. Siempre será un gusto contar con ustedes a través de esta sala virtual y a través de esta plataforma. Es un gusto y será hasta la próxima semana.